Hola chicos, bienvenidos a una clase más. En primer lugar, pediros disculpas por el incidente técnico en el vídeo de ayer, ¿vale? Que se grabó sin sonido. Por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer es grabar otra vez, volver a mostrar otra vez, esta vez con sonido, todo lo que contaba en el vídeo de ayer. Y además, pues añadiremos la parte que hubiéramos visto exclusivamente en el vídeo de hoy, ¿vale? Bien, en primer lugar comenzaremos corrigiendo los ejercicios de la última sesión, que era el 30 de la página 250. Se me olvidó comentaros que en este ejercicio lo único que quería que hicierais era calcular el dominio y el recorrido de la función, que era lo único que habíamos explicado. Los puntos de discontinuidad y los puntos de corte, como es algo que todavía no había explicado, lógicamente no había que hacerlos, ¿vale? Pero como no lo comenté y alguien me preguntó, pues lo vuelvo a afirmar, ¿vale? Bien. Comenzamos recordando esa definición que vimos en el último vídeo con sonido sobre el dominio y el recorrido de una función. El dominio de una función son los valores de x que hacen, o sea, para los cuales existe algún valor de la función, algún punto de la gráfica de la función, ¿vale? Si nos fijamos pues en ese eje X, veremos que si yo cojo por ejemplo este punto de aquí, que es X igual a menos 2, hay un valor que es este, hay un punto, este de aquí, ¿vale? El cual pertenece a la gráfica, ¿vale? Luego, por lo tanto, el punto X igual a menos 2 sí que va a pertenecer al dominio, sí que va a tener puntos de la gráfica. Algo que no comenté, porque eso es algo que comentaré hoy con la parte de continuidad, de discontinuidad, etcétera, es el significado de los puntos que vemos aquí. El punto relleno, como estos de aquí, o los puntos sin rellenar o agujeros, como vemos en estos, ¿vale? ¿Qué significa uno y otro? Los puntos rellenos nos indican que la función llega hasta precisamente ese punto de ahí, incluido ese extremo de ahí, ¿vale? Así, por ejemplo, para x igual a menos 4, la función sí que va a tener valor este punto de aquí. Sin embargo, el círculo, el punto con agujero, ¿qué significa? Que la función se va acercando, se va acercando, se va acercando, tomando los valores, pero cuando llega a tener que tomar el valor que le correspondería, en este caso al x igual a menos 1, este valor no lo toma, ¿de acuerdo? Y lo que hace, pues en este ejemplo, es tomar el valor que tenemos aquí abajo. ¿Bien? Ese es el significado de esos puntos. Esto lo veréis mucho más claro al curso que viene, cuando además os especifiquen, os expliquen, mejor dicho, el concepto de intervalos, ¿de acuerdo? Eso es algo que usaréis para precisamente expresar dominios, recorridos y muchas más cosas, ¿vale? Sobre las funciones, pero este año nos vamos a quedar en expresarlo únicamente de forma de palabra, ¿vale? Bueno, empezamos. Pues aquí tenemos que ver sobre todos los puntos sobre todos los valores de x, cuáles tienen valores de la función. Y vemos que la función, que la función empieza a tomar valores a partir del x igual a menos 4. Para x igual a menos 4 toma este valor y luego si nos vamos desplazando por todos los valores hacia el 0, vemos que va teniendo todos estos valores de aquí hasta llegar a ¿qué? Hasta llegar al menos 1. En el menos 1 tenemos un agujero. Vale, de momento ya podemos decir que desde el menos 4 hasta el menos 1, todos esos valores de x van a tener un valor de la función. Luego vamos a tener que van a pertenecer al dominio de la función. Ahora, para el x igual a menos 1, ¿qué ocurre? Que aquí no tiene ningún valor la función, pero si seguimos más abajo vemos que aquí sí. Luego el menos 1 también pertenece al dominio de la función. Si continuamos haciendo el valor de x más grande, vemos que va tomando todos estos valores de la función hasta llegar al 1, que al 2, que en el 2 pues vale este punto de aquí.
Pasado el 2, por aquí no tenemos valores, pero sí los tenemos por aquí abajo. Luego seguimos teniendo que todos estos valores de x van a pertenecer al dominio. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, hasta llegar a este punto de aquí. ¿Vale? Y esto se corresponde con este valor de x. ¿Y qué valor de x es este? Pues si contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Luego el dominio va a ser todos los números entre el -4 y el 5. ¿Vale? Lo que tenemos aquí abajo. ¿Vale? Perfecto. Para el recorrido, recordar que era lo mismo que el dominio, pero en vez de sobre el eje X, sobre el eje Y. ¿Qué valores del eje Y tienen valores de la función? Pues si lo comprobamos, veremos que van desde este valor de aquí, ¿vale? Todos estos tienen valores de la función, por ejemplo este, ¿vale? Hasta aquí, pero es que luego seguiríamos hasta aquí, hasta arriba. Luego estos son todos los valores que van a pertenecer al recorrido de la función, es decir, desde el -4 hasta el 4. ¿Bien? Bueno, con el BEM es exactamente lo mismo. Valores de x, pues desde este de aquí hasta este de aquí. Pero ¿qué le ocurre a este valor, que es el -3? Pues en el -3, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo un agujero. Como tengo un agujero, eso significa que el -3 no está incluido en el dominio. ¿De acuerdo? Es lo que especifico aquí. Desde el -3 sin incluir. Y sin embargo, todos estos sí, hasta el 4, y como el 4 tiene un punto cerrado, el 4 sí estará incluido. Por otro lado, el recorrido va a ser desde aquí, ¿vale? Incluido porque tengo un punto, hasta aquí. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que este valor, el del 2, no lo tengo que incluir. ¿Por qué? Porque ni este ni este pertenecen a la función. Luego, para x y para igual a 2 no hay valor de la función. Por lo tanto, el dominio será desde el -4 hasta el 2 sin incluir. Bien, pues vamos a comenzar con la teoría que deberíamos haber visto ayer y que, como digo, no se oía en el vídeo, ¿vale? Bien, esto es la teoría de continuidad, cuando una función es continua, la definición de función continua, y también que entendemos por puntos de discontinuidad. ¿Bien? Bueno, pues empezamos. Decimos, la definición de continuidad puede ser una definición bastante, ¿cómo decirlo?, formal, o podemos dar una definición de mucho más de la calle, ¿vale? Obviamente la definición formal en estas alturas de curso, en segundo me refiero, de la ESO, no nos interesa absolutamente nada. Entonces lo que vamos a dar es una definición informal, ¿vale? Pero que es la definición que necesitamos conocer. ¿Cuándo diremos que una función es continua? Bueno, pues yo tengo mis ejes de coordenadas, eje OX y eje OY, y tenemos una función, ¿vale? Pues una función diremos que es continua si la puedo trazar sin levantar del papel el bolígrafo. Por ejemplo, esta función de aquí es una función continua. ¿Por qué? Pues porque yo he podido trazar todo sin levantar la mano del papel y por lo tanto es un único trazo y es un trazo continuo. Sin embargo, tenemos un ejemplo, podemos ver un ejemplo en el cual no ocurre lo mismo. Imaginemos ahora esta función, ¿vale? Trazamos hasta aquí, hasta el 0, y luego, pues a partir del 0, en vez de continuar por aquí, lo que hago es continuar así, ¿vale? Por ejemplo. Bien, pues esto sería una función que no es continua. ¿Por qué? Pues porque cuando yo quiero pasar de aquí, de este punto de aquí a este de abajo, tengo que levantar el bolígrafo del papel, ¿de acuerdo? No es un trazo continuo. Pues esa es la definición de función continua, ¿de acuerdo? No hay más. Luego, puntos de discontinuidad.
¿Qué como conocemos, o sea, qué llamamos puntos de discontinuidad? Pues van a ser los valores de x en los que yo coja y tenga que levantar el bolígrafo de la mano, del papel, ¿vale? En el momento en el que hago un corte, eso será un punto de discontinuidad. En este ejemplo, pues sería el x igual a 0, ¿vale? Bien, vamos a verlo con el ejercicio 8 de la página 239. Tenemos 3 gráficas y vamos a ver sus puntos de discontinuidad. Aquí vemos que yo empezaría a dibujar la gráfica, la dibujamos, la dibujamos, la dibujamos, ¿hasta qué? Hasta llegar a este valor. Entonces levanto, me vengo arriba, continúo, 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 hasta llegar a este valor, que levanto, voy abajo y continúo. Luego, ¿dónde he hecho 2 saltos? Aquí y aquí. Estos han sido los 2 saltos que he hecho. Luego son los 2 puntos de discontinuidad. ¿Y qué valor de x tiene estos puntos? Pues es este de aquí, que es x igual a menos 1, y este de aquí, que es x igual a 1. ¿Vale? Bien. Con el b, lo mismo, ¿vale? El único salto yo voy trazando, 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 llego aquí, levanto, me vuelvo a posicionar y continúo. ¿Dónde está el salto? Aquí, x igual a 1. Y el c, lo mismo. Empezamos a trazar, a trazar, a trazar, a trazar. Llego aquí y ¿qué ocurre? Alguno diréis, oye, no, que luego continúas. ¿Yo puedo trazar esto seguido? No. Porque esto de aquí es un agujero, ¿vale? Vosotros imaginaros que estamos por una carretera, esa carretera la vamos trazando, vamos moviéndonos por ella, ¿vale? Y llegamos aquí y aquí tenemos una zanja. Y no hay ningún camino por donde pasar. O sea, lo que hay que hacer es saltarla. Entonces, eso es lo que hacemos. Saltamos la zanja y continuamos por el camino. Pero ya hemos hecho un salto. Luego, por lo tanto, ahí tendremos un punto de discontinuidad. X igual a 0. Como digo, los puntos de discontinuidad siempre se nombran haciendo referencia al valor de la X, ¿vale? En el cual se produce dicho salto. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí era un poquito lo que expliqué en el vídeo de ayer, pero sin sonido, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver los puntos de corte con los ejes, que es lo que hubiéramos explicado en el vídeo de hoy, ¿vale? Bien, ¿a qué llamamos puntos de corte con los ejes? Pues precisamente a eso, a los puntos donde la gráfica de la función va a cortar a los 2 ejes de coordenadas, el eje OX o eje de ordenadas, es algo eje de abscisas, perdón, y al eje OY o eje de ordenadas, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ocurre en estos ejes? ¿Qué ocurre cuando yo veo un punto del eje de ordenadas? Vamos a dibujárnoslos aquí, ¿vale? Este es el eje OX, este es el eje OY, ¿vale? ¿Y qué ocurre aquí? Si yo cojo un punto de este eje, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo así con el rojo y cogemos este valor de aquí, ¿vale? Este punto, ¿qué coordenadas va a tener? La y valdrá lo que valga, la altura, pero la x, ¿cuánto vale la x? La x va a valer siempre 0, ¿de acuerdo? Luego lo que va a ocurrir con el eje de ordenadas o eje OY es que la x siempre va a valer 0. Luego, ¿cuál será el punto? Pues el punto será la coordenada x 0 y para hallar la coordenada y, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues lo que tendremos que hacer será coger y calcular el valor de la función en el 0. ¿De acuerdo? F de 0. Si hacemos esto, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos f de x, x cuadrado menos 5x más 6. Si hacemos el punto de corte con el eje OY, hay que hacer x igual a 0. Luego f de 0 será 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6, 6. Luego el punto será el 0, 6. ¿Vale? ¿Va a existir siempre un punto de corte con el eje OY? Bueno, no siempre. Si el 0 no pertenece al dominio, entonces no. Pero si el 0 pertenece al dominio, entonces sí. Ahora bien,
¿Cuántos puntos de corte puedo tener con el eje OY? Solamente uno. ¿Por qué? Porque si tuviera más no sería una función, ¿vale? Incumpliría la norma de que para un valor de la X solamente puede haber un único valor de la Y, ¿vale? Bueno, vamos con los puntos de corte con el eje OX o eje de abscisas. ¿Qué ocurre si yo tomo un valor, por ejemplo este de aquí, del eje OX? Pues si yo tomo ese valor, ¿qué es lo que ocurre? Este valor va a tener una coordenada X, la que sea, pero ¿cuánto va a valer la coordenada Y? La coordenada Y va a valer 0. Luego la manera de obtener esos puntos de corte con el eje OX va a ser hacer Y igual a 0. Fijaros que funciona un poco al revés, ¿de acuerdo? Por un lado, el eje OY para calcular los puntos de corte hay que hacer X igual a 0 y con el eje OX es al contrario, hay que hacer Y igual a 0. ¿Y qué es hacer Y igual a 0? Pues recordar que una función tiene la forma Y igual a f de x. Luego, por lo tanto, lo que hay que hacer es que f de x sea igual a 0. Es decir, la expresión que nos den de la función, igualarla a 0. Y por lo tanto, resolver la ecuación, ¿vale? Vamos a verlo con el mismo ejemplo de antes. Si tenemos la función f de x igual a x cuadrado menos 5x más 6, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues para hallar el punto de corte con el eje OX hay que hacer y igual a 0, es decir, hay que resolver la ecuación de aquí, ¿vale? X al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos con la ecuación menos 5 más menos 5 al cuadrado, tal, y llegamos al final a dos valores, el 3 y el 2. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a tener dos puntos de corte con los ejes, el 3, 0 y el 2, 0, ¿vale? Luego esta sería la manera de calcular los puntos de corte si nos dan la expresión. Hacemos x igual a 0 para hacer el punto de corte con el eje OY y hacemos y igual a 0 o la expresión igual a 0 para hallar los puntos de corte con el eje OX, ¿vale? Perfecto. Por último, ¿vale? Si nos lo dan gráficamente, como ocurre aquí abajo, ¿qué son los puntos de corte? Pues como vemos tenemos una gráfica y los puntos de corte son los que os he señalado aquí en rojo. Con el eje X o X va a ser este punto de aquí, que es el punto menos 1, 0, va a ser este de aquí, que es el punto 1, 0, y este de aquí, que es el punto 2, 0. Y con el eje Y, pues es este punto de aquí, que es el punto 0, 2. Recordar que para nombrar a un punto siempre ponemos primero coordenada X y luego coordenada Y, ¿de acuerdo? Coordenada X, coordenada Y, siempre. Bueno, vamos a ver un último ejemplo, ¿vale? Porque hemos visto aquí un caso en el que teníamos dos puntos de corte con el eje X. Aquí hemos visto una gráfica que tiene 3, pero también puede ocurrir, como vamos a ver ahora, que una función no tenga puntos de corte con el eje OX. Y el ejemplo es este ejercicio 9 de la 239, apartado D, ¿vale? Entonces, nos dan esta función de aquí y nos piden calcular los puntos de corte. Pues en primer lugar vamos a hacer los puntos de corte sencillos, los del eje OY, que lo único que hay que hacer es x igual a 0, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos f de 0 y eso nos queda 0 más 0 más 12, 12. Punto de corte 0, 12. Por otro lado, punto de corte con el eje OX, hacemos y igual a 0, resolvemos la ecuación y al resolver la ecuación, ¿qué ha ocurrido? Que nos queda una raíz negativa. Las raíces negativas no existen. Luego, por lo tanto, esta ecuación no tiene solución. Si la ecuación no tiene solución, ¿qué pasa? Que no hay puntos de corte con el eje OX. ¿De acuerdo? Eso también puede suceder. Pues esto es todo lo que hay que saber, ¿vale? Todo lo tenéis explicado en la página 239, podéis echarle un vistacillo también, por si os ha quedado alguna duda. Si aún así tenéis dudas, podéis mandarme un mensaje, escribirme y yo os contesto, ¿vale? Y
pues bueno, no hay nada más y lo único, la tarea para el próximo día, que es acabar el ejercicio 9 de la página 239, acabar el 30 con esa continuidad y esos puntos de corte si el último día no lo supisteis hacer, y por último el ejercicio 31 de la página 250. Bueno, hoy sí que por fin se oye el sonido, ¿vale? Espero que no haya sido demasiado. Si hace falta, pues tomároslo con calma, me preguntáis todas las dudas que tengáis, ¿vale? Y lo solucionamos. Venga, chicos, nos vemos el próximo día. Hasta luego.